Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ir empezando. Como ya habréis visto por redes sociales, os voy a presentar el máster de Neuropsicología Clínica de Amir Higher Education, que es codirigido por mí, por la doctora María Motos Muñoz, que soy psicóloga con máster en Neuropsicología, y por la Alicia López Frutos, que además de máster en Neuropsicología también es psicóloga especialista en Psicología Clínica. Antes de empezar con la presentación de lo que es el máster en sí, bueno, ya daros la bienvenida, obviamente ya os la he dado, ya os he presentado un poquito quiénes somos, ya os he dicho que Alicia y yo somos las dos tutoras, las dos directoras del máster, somos quienes os acompañamos a todas las personas que decidís elegir esta formación, que ahora os explicaré un poco cómo funciona. Y trabajamos en estos momentos las dos en la unidad de neurorehabilitación infantil del Hospital de Manises, aquí en Valencia, tanto con población con trastornos del espectro del autismo como con daño cerebral. Pero ambas hemos estado tanto con población de adultos, población dentro de la neuropsicología, dentro de la psicología clínica, psicología sanitaria, etcétera. Bueno, ¿por qué especializarse en neuropsicología? Es lo primero que deberíamos hablar o que me gustaría plantearos, y luego una breve presentación del máster y lo que es la programación académica, que al final no es lo que muchos os interesa, vais buscando o necesitáis para tomar decisiones, ¿no? De cara probablemente al mes de septiembre, a empezar este nuevo curso escolar, este curso académico. ¿Por qué especializarse en neuropsicología? Yo no sé si a vosotras os ha pasado, a vosotros os ha pasado. Yo descubrí la neuropsicología casi que por casualidad y por suerte la descubrí, ¿no? Siempre digo lo mismo. La descubrí el último año de carrera, cuando yo hice la carrera, todavía la licenciatura eran 5 años, y de repente me encontré en mi vida con una optativa que se llamaba Neuropsicología Clínica, que ni siquiera era obligatoria, obviamente era optativa, podías elegirla o no. Y como no, iba a elegir algo que empezaba por neuro, ¿no? Que tenía algo que ver con el cerebro. Y desde entonces hasta ahora, ¿no? Hace ya muchísimos años, ha llovido mucho y siempre, por supuesto, estaré tremendamente agradecida a aquel profe, que además tengo la tremenda suerte de contar con él también como docente en este máster, y fue quien me introdujo, quien me descubrió, ¿no? El mundo de la neuropsicología. Y gracias a él, o por culpa de él, no lo sé exactamente, pues me enamoré de este campo, y de ahí que bueno, a día de hoy esté aquí. ¿Por qué neuropsicología? Bueno, antes, ¿qué es la neuropsicología? La neuropsicología, muchos papás nos dicen, o muchas familias nos dicen, ¿no? Que no sois neurólogos, pero tampoco sois psicólogos. Sí, somos psicólogos, obviamente, psicólogas somos. Lo primero somos psicólogas y luego somos neuropsicólogas, ¿no? Luego somos esa especialización dentro de la psicología, como tantísimas otras, que estudia las relaciones que hay multidireccionales de ida de vuelta que se establecen entre las estructuras, los procesos cerebrales y el comportamiento y el entorno, ¿no? Tanto en sujetos sanos como en sujetos que tienen algún trastorno, algún diagnóstico, alguna patología cerebral, alguna dificultad. La neuropsicología lleva muchísimos años existiendo, muchísimos es muchísimos, como veis ahí, ¿no? Tenemos historias que nos vienen desde muchos siglos antes de Cristo, donde trepanaban cerebros, donde agujereaban cerebros para ver si hasta luego llegamos a historias que aparecen o estudios que aparecen en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, con lesionados de guerra, qué pasa cuando tienen una lesión en una parte del cerebro, en otra parte del cerebro, ¿no? A partir de ahí, la verdad es que toda lo que es la historia de la neuropsicología a mí me resulta apasionante, ¿no? Cómo ha ido evolucionando hasta cómo hemos llegado hasta el momento actual. Tenéis ahí toda esta parrafada, pero bueno, sabemos que la neuropsicología utiliza todo este conocimiento que hablábamos, tanto para la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de pacientes, como decíamos, bien sanos o bien que tengan una afectación neurológica, médica, psiquiátrica, trastornos del neurodesarrollo, trastornos cognitivos, del aprendizaje. Algo ha pasado en su desarrollo o algo ha pasado en su degeneración, en la degeneración, ¿no? De ese desarrollo que ya había finalizado, que ha hecho que todo funciona de una manera diferente, ¿no? Y ahí estamos los neuropsicólogos. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de técnicas estandarizadas, test estandarizados, pero también, por supuesto, toda la parte cualitativa, la impresión clínica, la observacional. Buscamos identificar, encontrar, ¿no? Diagnosticar alteraciones a nivel neuropsicológico, neuroconductual, y a partir de ahí pues, poder planificar, implementar estrategias de intervención para favorecer el desarrollo de la persona o para conseguir frenar en la medida de lo posible ese deterioro, ¿no? Cuando hablamos de neurodegenerativa.
En ese caso, la neuropsicología, por tanto, está tanto en el ámbito del diagnóstico como de la intervención, por supuesto, de la docencia y también de la investigación, ¿no? En los últimos años se está moviendo muchísima investigación también dentro de la neuropsicología. Se sabe mucho más del cerebro, muchísimo más nos queda por saber, por supuesto, creo que nunca sabremos lo suficiente, pero se está investigando mucho, ¿no? Como decía, en los últimos años en este sentido. Esta imagen que si estáis en el mundo de la neuro, ¿no? Lo vais a ver por activa y por pasiva, muchísimas, es tan sencillo y tan complejo que incluye desde qué pasa con esa parte genética y esa parte ambiental que hace que nuestro cerebro se forme desde el primer momento de una manera determinada, en el caso de la genética, pero en el caso del ambiente también cómo ese ambiente puede moldear o lo que pasa afuera puede modificar, ¿no? El desarrollo de esas estructuras cerebrales, pero también de los genes, que es esta parte epigenética, ¿no? El ambiente también puede modificar la expresión de los propios genes. Esto hace que el cerebro esté formado, se vaya formando, desarrollando, funcionando de una manera o de otra. Y esa forma de desarrollarse ese cerebro, ¿no? Ese funcionamiento cerebral, lo que hace es que nuestras funciones cognitivas vayan de una manera o de otra, ¿no? Se desarrollen también de una manera o de otra, que a fin de cuentas, que nuestra conducta se manifieste de una manera o de otra, ¿no? Que funcionemos de una manera o de otra. Claro, como veis aquí hay muchos niveles, muchas posibles ramificaciones, ¿no? Muchas posibles vinculaciones, interacciones entre unos aspectos u otros y tanto puede modificarse el ambiente y los genes pueden hacer que ese cerebro funcione de una manera determinada, esas funciones cognitivas también y esa manifestación conductual sea una u otra, como esa manifestación conductual y lo que hacemos, ¿no? A través de la intervención, a través de la rehabilitación, de la estimulación, también puede hacer que esas funciones cognitivas se modifiquen y, a fin de cuentas, que ese cerebro también se modifique, ¿no? Es la maravillosa neuroplasticidad que gracias a ella podemos modificar también, ¿no? Muchas estructuras y el funcionamiento de muchas áreas cerebrales. Bien, una vez llegado aquí, porque como os decía, ¿por qué formarse en neuropsicología? Hay una parte de las alteraciones, de los diagnósticos, de los trastornos de los que hablamos en neuropsicología, pues que obviamente tienen un montón de pruebas médicas, sabemos pues desde analíticas hasta resonancias magnéticas, funcionales, SPECT, PET, TACS, electroencefalograma, miles, ¿no? de pruebas que cada vez se desarrollan más con distintas estrategias, distintas técnicas, distintas imágenes, que, como decía, hay muchos de esos trastornos, muchas de esas alteraciones que sí que pueden ser diagnosticadas, detectadas y diagnosticadas a través de todo este combo, ¿no? de pruebas médicas, tanto las de radiodiagnóstico como las analíticas, las analíticas de sangre, de orina, ¿no? y metabólicas y toda esta parte. ¿Qué sucede? Que hay otras muchas patologías, otros muchos trastornos, otros muchos diagnósticos que al menos a día de hoy sabemos que no contamos con pruebas médicas. Y ahí es donde estamos también los neuropsicólogos, ¿no? Ahí es donde tenemos mucho que decir o tenemos mucho que aportar. Obviamente esto no es un diagnóstico, esto no es no tenemos nosotros la última palabra, esto al final siempre es un trabajo de equipo, pero sí que tenemos mucho que aportar, ¿no? Esos perfiles neuropsicológicos, esas alteraciones que podemos encontrar en áreas concretas, en funciones concretas, de una manera determinada, más evolucionado ese déficit en un aspecto o en otro, más al principio, más al final, pueden darnos unos perfiles que nos ayuden a apoyar una sospecha diagnóstica, ¿no? Una hipótesis diagnóstica. Algunos de esos diagnósticos que sabemos que a día de hoy, ya digo, no hay pruebas médicas que nos permitan determinar, ¿no? y concretar cuál es si efectivamente es ese diagnóstico o no, pues tanto los trastornos del neurodesarrollo, el trastorno del espectro del autismo, que os decía que es donde trabajamos tanto Alicia López como yo, pero también todos los trastornos neurocognitivos, ¿no? Las demencias, que ahora según DSM-5 aparecen como trastornos neurocognitivos, o los trastornos del aprendizaje, todas esas escalas de valoración que pueden ser apoyadas también por un perfil neuropsicológico específico, o los trastornos del lenguaje, la discapacidad intelectual. Ya como os decía, tenemos muchas de esas etiquetas que son apoyadas, ¿no? por unos perfiles neuropsicológicos que realmente nos lo da la exploración, una buena evaluación de las funciones cognitivas de la persona. Otro de los motivos por los que considero imprescindible formarse en neuropsicología es porque, bueno, muchas veces tenemos un diagnóstico, en este caso, como veis ahí, pues un síndrome de X frágil, serían esos peques que están ahí en la imagen,
Y si tenemos ese diagnóstico, esa etiqueta diagnóstica, que es un síndrome en este caso médico-genético, ¿no? Con un diagnóstico médico, nosotros ahí no tenemos nada que decir, digamos, en el diagnóstico, pero es verdad que cuando llega esa etiqueta diagnóstica, pues no quiere decir que tengamos la bolita mágica para saber cómo intervenir, ¿no? Sobre ese chico, sobre ese niño, ese adolescente, ese adulto, cómo podemos ayudarle, cómo podemos ayudarle a desarrollar estrategias a favorecer, ¿no? Al final su autonomía, su calidad de vida, sus funciones cognitivas. No tenemos la bolita mágica. Por tanto, independientemente de que haya un diagnóstico u otro, es verdad que si tenemos un diagnóstico podemos intuir, más o menos esperar, ¿no? Un perfil neuropsicológico X determinado, que es el que se asocia la bibliografía, la experiencia, la práctica clínica nos permite asociar con esa etiqueta diagnóstica, pero necesitamos, a pesar de ese diagnóstico, no necesitamos poder realizar una buena valoración exhaustiva, un buen análisis a nivel neuropsicológico de todas sus funciones cognitivas para saber exactamente por dónde podemos seguir trabajando, ¿no? Con ese niño, con ese adolescente, ¿no? Como os decía, pues no tenemos bolita mágica, obviamente, y por tanto necesitamos hacer una buena valoración. ¿Por qué formarse en neuropsicología? Pues porque aquí sí que, bueno, por cambios a nivel cultural de la sociedad, ¿no? Por cambios en la evolución de la humanidad, pues cada vez tenemos más de muchas cosas. Cada vez tenemos personas más mayores, cada vez somos más personas mayores, ¿no? Viviendo en este planeta. Cada vez la población es más envejecida, cada vez nuestra esperanza de vida es más elevada y por tanto cada vez nos encontramos con más población que tiene, por ejemplo, trastornos neurocognitivos, ¿no? Y por tanto es una necesidad a nivel de la sociedad, ¿no? Poder cubrir esos requerimientos de esa parte de la población, ¿no? Que necesitan ser valorados, ser atendidos, ser apoyados para que intentar mantener, como decía, sus funciones cognitivas durante el máximo tiempo posible para intentar que su calidad de vida sea lo mejor posible también, ¿no? durante más tiempo. Pero también es verdad que cada vez tenemos más diagnósticos de trastornos del espectro de autismo, trastornos del neurodesarrollo, discapacidad intelectual. Cada vez se detectan más todos estos diagnósticos, cada vez se diagnostican más. También hicimos hace poco un webinar relacionado, ¿no? Con este aumento, este incremento de los trastornos del neurodesarrollo, del diagnóstico. Pero es verdad que cada vez encontramos más diagnósticos y cada vez tanto en el ámbito escolar como en el ámbito sociocomunitario, en el ámbito clínico, nos encontramos con más peques también que tienen, ¿no? Sintomatología o efectivamente un diagnóstico confirmado en este sentido. Por tanto, cada vez necesitamos saber más también, ¿no? de este tema. Por tanto, este sería otro de los posibles motivos, de los muchos que podríamos plantear, de por qué formarse en neuropsicología, ¿no? Y el último sería un compendio un poco de todo, ¿no? De lo que estábamos hablando. Sería recoger que sabemos que hay evidencia de alteraciones neuropsicológicas también en trastornos que inicialmente no son neuropsicológicos, ¿no? Y veis que lo he puesto ahí entre comillas, no neuropsicológicos, pues por ejemplo el trastorno bipolar, la esquizofrenia o los trastornos de la conducta alimentaria. Sabemos que cada vez más la bibliografía está demostrando, y la experiencia clínica también, que se asocia a determinados perfiles también neuropsicológicos que nos pueden ayudar también a determinar esos perfiles neuropsicológicos y a poder, sobre todo, ayudar a la intervención. No tanto hacer una intervención directa en ese sentido, pero sí que entender determinados patrones, determinadas respuestas de la persona desde su perfil neuropsicológico. Además, la evidencia de la importancia de mejorar las funciones cognitivas en distintos trastornos, como os decía, la necesidad de determinar un perfil cognitivo, de debilidades, de fortalezas para hacer una intervención que se ajuste, ¿no? A las necesidades de cada persona, sea niño, adolescente, adulto, persona mayor. Mayor evidencia también de la eficacia de las intervenciones neuropsicológicas, cada vez hay más estudios. Es maravilloso cuando hacemos webinars o casos clínicos o prácticas y los alumnos dicen, uy, pues sí, funciona, ¿no? En un caso clínico, cuando vemos una evaluación post y de repente se ve la mejoría, y es maravilloso. Es que, sorpresa, la neuropsicología, la intervención neuropsicológica funciona, ¿no? Como tantas otras intervenciones. Surgimiento de nuevas técnicas, estrategias, recursos, como os decía, una población cada vez más envejecida y un aumento de diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo. Tenemos ahí un combo de muchas posibles causas que nos plantean que la neuropsicología es una opción, para mí maravillosa, obvio, si no, no la habría estudiado, pero sí que muy válida y muy potente, ¿no? A la hora de formarse.
Os presento a continuación el máster de neuropsicología, como os decía. Estaba viendo ahora a ver si tenía si tenéis algún mensajito o queréis poner algún mensajito por el chat. Si no lo veo ahora, luego cuando acabemos la presentación intento resolverlas, ¿vale? Como os decía, presentamos el máster en neuropsicología. El máster surge inicialmente empieza su andadura en el experto de neuropsicología clínica de adultos. A posteriori planteamos también cómo íbamos a formar en neuropsicología clínica de adultos sin dar la opción también de formarse en neuropsicología clínica infantil, y de ahí surge la unión de ambos, crea, ¿no? o da ve la luz el máster de neuropsicología clínica, que es un máster de 60 créditos. Uno de los puntos fuertes que considero que tiene nuestro máster, y si habéis empezado ya a explorar por ahí formaciones, a mí me costó muchísimo en su día. De hecho, mi primera formación en neuropsicología obviamente no era en infantil, porque formación en infantil hay poquita. Me imagino que ya la habréis encontrado. Sobre todo hay formación en adultos que toca un poquito de infantil, ¿no? A veces tocas pues 2 fines de semana en todo el año o 2 módulos en todo el año, cosas así. Como os decía, de las potencialidades que tiene este máster es que tiene el mismo peso, tanto adultos como infantil, ¿vale? Entonces, se intenta complementar, obviamente, porque, claro, hay módulos que, por supuesto, se complementan ¿no? en un área y en el otro, pero tienen el mismo peso, no es solamente un módulo infantil. Y, por tanto, la gente que queremos formar, que siempre hemos querido formarnos en infantil, pues creo que es una de las opciones que os podrían encajar, ¿no? En ese sentido. Tiene 12 meses de duración, son 24 módulos teóricos, 12 y 12. Creo recordar que sí que es exactamente igual, si no ahora lo confirmamos, que la verdad es que me acaban de bailar los números. 7 talleres prácticos que se hacen también online y seminarios prácticos en directo cada 2 meses. Se van alternando los talleres prácticos con los seminarios, es decir, de manera que todos los meses hay una sesión práctica, bien sea un taller o bien sea un taller de casos o bien sea un seminario práctico de un tema concreto. Se van alternando, como os decía, y todos los meses hay una de esas sesiones. Las sesiones se hacen en streaming, es decir, se hacen online, pero podéis estar en directo viéndola, aprovechando, preguntando, debatiendo, reflexionando, bueno, lo que queráis. Nos encanta que os conectéis. Es verdad, somos conscientes que muchas veces es complicado y por ello también se quedan grabadas. Las podéis luego volver a ver tantas veces como queráis. Luego hay un examen cada 2 módulos aproximadamente, pues dependiendo de si los módulos son más densos o menos densos, puede haber un examen para un único módulo o un examen para 2 o para 3, ¿vale? Dependiendo. Y un trabajo final de máster que ahora os explico y es muy, muy, muy breve y muy cortito y muy fácil. Me he puesto ahí la señal de nuevas llegadas o de novedades, ¿no? Porque es verdad que no podemos todavía concretar y no podemos cerrar, pero estamos trabajando para poder ofreceros también prácticas reales en centros de neurorehabilitación, tanto infantil como de adultos, dentro de esta misma formación. Ya digo que no podemos todavía concretar ni cerrar, pero en cuanto lo tengamos concretado, tanto los centros en los que ofertar las prácticas como los periodos de prácticas que se ofrecerían, se os daría toda esta información, porque entiendo que puede seros muy interesantes, ¿no? En principio, los centros de prácticas o el grueso de centro de prácticas sería obviamente Madrid, Barcelona y Comunidad Valenciana, pero bueno, ya digo que cuando tengamos todo esto más concretado os lo iremos facilitando. Como os decía, toda la información, toda la documentación, todos los materiales se trabaja a través de la plataforma Blackboard, que la verdad es que es bastante intuitiva, no como a lo mejor otras que habéis podido utilizar. En esa plataforma están todos los módulos, así en cajitas, en ventanitas, y en cada uno de los módulos tenéis el material escrito, es decir, la presentación en diapositivas. Tenéis toda la videoclase grabadas de todas las partes del módulo, las partes del tema en el que se haya dividido, en el que se haya segmentado. Y luego en muchos de esos módulos también tenéis material escrito, es decir, el material de diapositivas más desarrollado, más elaborado, aparte de materiales, por supuesto, que podéis solicitarnos y podemos seguir colgándolo. Hay un foro también que podéis utilizar. Yo os animo siempre a que lo utilicéis para preguntar, tanto con la tutora como con los profes. Soy yo un poco el filtro, ¿no? que recojo las dudas y puedo resolveros lo maravilloso, lo resuelvo, lo debatimos en una sesión o como queráis. Y si no,
a través o sea, le planteo las cuestiones que necesitemos al profesor que corresponda, al docente que corresponda de cada módulo y os devuelvo la información. Y os facilitamos también una planificación, una propuesta de la planificación de estudio. Luego, por supuesto, una de las virtudes que tiene también este máster es que, como os decía, las videoclases están grabadas, las diapos están colgadas y el material escrito está colgado. Está todo colgado de todo el máster desde el primer momento. Es decir, a mí me motiva mucho más empezar por el módulo 7. Pues empiezo por el módulo que a mí me apetezca, me venga bien. Nosotras en la planificación, como os decía, en la propuesta, os lanzamos lo que creemos que tiene más sentido, sobre todo pues porque ahora veréis que, por ejemplo, en infantil pues empezamos por funciones cognitivas, por evaluación y luego ya nos metemos. Entonces, bueno, meterse en los siguientes temas sin haber desarrollado los primeros hace que sea un poco más complicado, pero la organización os la podéis plantear vosotros conforme queráis, ¿vale? Como os decía, las clases de contenidos y talleres, eso está grabado, está en diferido, está subidos a la plataforma, las podéis ver cuando queráis, como queráis y podéis plantear dudas, revisiones, lo que sea, a través del foro. Y los seminarios prácticos son los que se van haciendo en streaming, online, pero en streaming, ¿no? Y pues, se va variando también por supervisiones de casos clínicos, formulación, exposición de casos o temas concretos que estén en ese momento más en boga o esté surgiendo más debate sobre alguno de ellos, ¿vale? Lo que os decía, los exámenes es lo de menos, entre comillas, en esta formación. Entendemos que esta formación es por disfrutar, por aprender y obviamente los exámenes recoge el contenido teórico, ¿no? De cada uno de los módulos, pero es verdad que son muy, muy, muy sencillitos. Otro de los puntos fuertes que tiene este máster, para mí, por supuesto, es que el equipo docente es un equipo con experiencia en la práctica clínica. Todos los docentes del máster, tanto de la parte de adultos como de la parte de infantil, estamos en ejercicio en estos momentos, en la práctica en daño cerebral, en neurorehabilitación, en trastornos del neurodesarrollo, en neurodegenerativas, en la rama de radiología, de psiquiatría, de neuropediatría. Y estamos todos ejerciendo, ¿no? en estos momentos o tenemos amplia experiencia durante muchos años. Y además es un equipo multidisciplinar. Los docentes no solamente somos psicólogos, neuropsicólogos, psicólogos clínicos, sino que, como os decía, hay módulos que incluyen a múltiples profesionales de distintas áreas. Tanto logopedas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, por supuesto, neurólogos, neuropediatras, psiquiatras también, maestros de educación especial, trabajadores sociales. Es decir, hemos intentado incluir todos los profesionales con los que nos podemos encontrar, sobre todo quizás en la rama de infantil, ¿no? Que es donde creo que podemos trabajar con una mayor variabilidad de profesionales y que por lo menos nos otorguen la información necesaria para poder entendernos entre todos, ¿no? Para saber si trabajáis en un equipo multidisciplinar, para que nos podamos entender entre todos. Y si no trabajáis en un equipo multidisciplinar, para saber mínimamente cómo manejar esas situaciones, a quién derivar, en qué casos, qué puedo adaptar o de qué manera, ¿no? Tener un mínimo, obviamente no pretendemos que seáis todas estas especialidades, ojalá, pero es imposible. Necesitamos trabajar en equipo y necesitamos entendernos, ¿no? Y necesitamos saber toda esta parte. Además, cada uno de los profesionales, como digo, lo explican para que lo podáis llevar a cabo vosotros, ¿no? Para que podáis utilizar toda esa información en vuestro ejercicio diario. Tenéis aquí algunos de los docentes, en este caso de la parte de adultos, hay psicólogos clínicos, hay neuropsicólogos, hay radiólogos, neurólogos, psiquiatras, ¿no? Tenemos grandes formadores, gente que lleva muchísimos años, seguro que si ya estáis en el mundo de la neuropsicología, seguramente algunas de esas caras os van a sonar, y más si sois de esta zona de Comunidad Valenciana o de la zona de Cataluña, seguro que sí. Y en esta parte no he podido poner los nombres porque estos son los formadores, como os decía, los docentes de la parte infantil. Y como veis hay muchísima gente que incluye, como os decía, psicólogos residentes, o sea, psicólogos clínicos, psicólogos sanitarios, todos formados en neuropsicología, obviamente, logopedas, especialistas en biofuncional, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, maestros de audición y lenguaje, maestros de educación especial, trabajadores sociales, fisioterapeutas, psiquiatras, neuropediatras,
psicólogas especialistas también en terapia sistémica. Con lo cual tenemos un combo ahí, como veis, de muchos profesionales, gente que además si nos veis ahí en las fotitos, la mayoría, y los que no es que vamos de guapos, pero la mayoría estamos con la ropa de trabajo, ¿no? Y como veis, si en algún momento trasteáis y veis todos los nombres y apellidos, somos gente que estamos trabajando diariamente con niños. Vamos a ver así un poco rápido la parte de la formación, de la programación. Empezamos en el módulo 1, en la parte infantil, con una introducción, conceptualización, técnicas complementarias, sobre todo prestando mucha atención a lo que es el desarrollo cerebral, para entender muy bien de dónde viene ese desarrollo cerebral, qué le está pasando en cada momento a ese cerebrito del peque, para luego poder entender qué le ha pasado cuando hay alguna alteración, ¿no? Un traumatismo craneoencefálico, una CV o cualquier circunstancia que haya modificado significativamente ese desarrollo. Como no, un módulo de conceptualización de funciones cognitivas, obviamente es algo que todos conocemos, pero necesitamos, ¿no?, asentar, conceptualizar, y como veis en un único módulo lo metemos todo: atención, funciones ejecutivas, memoria, lenguaje, praxia, sinopsia. Luego un módulo extenso de conceptos básicos de evaluación en neuropsicología infantil, no tanto como una sucesión de test, porque esto es verdad que luego siempre podemos irnos a TEA Ediciones o a la editorial que nos corresponda y empaparnos, ¿no?, de los test y de la edad y de todo esto, sino toda esa parte de valoración cuantitativa, cualitativa, toda esta parte de valoración observacional, cómo elaborar informes, de evolución de información, ¿vale? Toda esta parte. Y aquí empezamos con lo que son, digamos, los trastornos, los diagnósticos, ¿no? Una parte de daño cerebral prenatal, a continuación perinatal y por último postnatal. Y como veis, ay, disculpad si me ha movido esa diapo. Como veis, tanto la de prenatal como la de perinatal, tenemos parte tanto de perfil neuropsicológico, sensorio-motor adaptativo, motor musculoesquelético. En el postnatal incluimos, voy a hacerlo más para arriba y así. En el postnatal incluimos tanto lo que es traumatismo craneoencefálico como un tema también de oncología pediátrica y de situaciones de trauma, negligencia, maltrato y en población pediátrica. Un módulo transversal de todos estos tres módulos anteriores, de prenatal, perinatal y postnatal, donde englobamos toda la parte de evolución y de lenguaje en daño cerebral, como os decía, para tener una visión general. Un módulo de trastornos del neurodesarrollo que incluye trastorno del espectro del autismo, TDAH, discapacidad intelectual y dificultades del aprendizaje. Un módulo de epilepsia y trastornos asociados que lo imparten tanto neuropsicología como neuropediatría. Un módulo específico de farmacología para neuropsicólogos, para que podamos entender bien de qué estamos hablando cuando nos hablan de fármacos. Y un módulo para mí maravilloso, muy bonito, de la importancia del contexto, que incluye tanto la importancia de la inclusión del entorno familiar, del entorno escolar y del entorno social y comunitario, ¿no?, dentro de toda esta intervención que hacemos en los niños. Un último módulo en la parte infantil, de neuropsicología infantil y nuevas tecnologías, que sabemos que es verdad que esto está a la orden del día y necesitamos estar formándonos constantemente, pero por lo menos un módulo para poder tener, ¿no?, asentar unas bases sobre algunas de las herramientas principales, cómo utilizarlos y de qué manera. Pasamos entonces a la parte de adultos, una introducción para poder hacer la transición, ¿no?, de infantil a adultos. Un módulo de habilidades y destrezas del neuropsicólogo clínico, ¿no? Os decías de la parte de adultos, pero obviamente hay módulos que son transversales, ¿no?, que son comunes, igual que el método de métodos de investigación en neurociencias, por supuesto. Esta estructura y funcionamiento del sistema nervioso, ya pensando de cara a esa conectividad cerebral, esa plasticidad, ¿no? Nos centramos ya en esas fortalezas del cerebro. Métodos y técnicas en neurología, impartidas obviamente por radiología y neurología. Técnicas específicas a nivel de neuroimagen estructural, funcional, etcétera. Y empezamos con los temas de daño cerebral adquirido, en este caso en adultos, alteraciones neurológicas en pacientes neurológicos, en adultez, neurodegenerativas, demencias. Por supuesto, como os decía antes, un módulo de alteraciones neurológicas en problemas de salud mental, que le pasa al cerebro durante esos diagnósticos, ¿no?, en esos diagnósticos de trastornos o problemas de salud mental. Psicofarmacología, en este caso centrada en adultos, en población adulta. Un módulo de funciones cognitivas más centrado desde la perspectiva adulta,
¿no? Centrado en algunos aspectos más concretos que son más relevantes, ¿no? En neuropsicología de adultos, no tanto de infantil, y ese módulo de evaluación neuropsicológica en los adultos. Métodos y técnicas de intervención neuropsicológica en población adulta. Y un último módulo de elaboración de informes, resolución de prácticas clínicas, metodología de realización de informes, etcétera. Como os decía, todo está en la plataforma web, están los exámenes también en la plataforma web, los podéis hacer en el momento en el que vosotros consideréis, el módulo 1 primero o el módulo 17 primero, como vosotros queráis, y el trabajo de final de máster consiste en un caso clínico que está también colgado en plataforma y se resuelve a través de ahí. Cuando finalizáis todo esto, tendréis el título de máster universitario emitido en este caso por la UDIMA, por la Universidad de Distancia de Madrid, así como un diploma, por supuesto, emitido por Appears Psychology. Y el título es Máster Universitario en Neuropsicología Clínica. Como os he dicho antes, tiene 60 CTS y el número de horas oficiales son 1.500 horas. Con esto finalizaríamos nuestra presentación hoy del máster. Un poco lo que os quería contar de por qué o qué considero, por qué os animaría yo a formaros en neuropsicología. No sé si ya estáis formando, si ya lleváis tiempo trabajando, si esto es una curiosidad que ha aparecido en vuestra vida así de repente. Pero bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que os gustaría resolver. Podéis preguntar por el chat. Creo que no podéis abrir micro, pero podéis preguntar por el chat. Ay, no sé, a todo esto. Yo no puedo escribir en el chat, por cierto. Pero bueno, me entiendo que si vosotras no podéis escribir, no sé por qué no puedo escribir. ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis, no sé, queréis compartir algo? ¿Queréis? Bueno, toda la información que hemos comentado hoy en el webinar, tanto los contenidos como el profesorado, como la planificación y todo esto, la tenéis disponible siempre en la página web de Amir Higher Education. Si no, por redes sociales también podéis solicitarla, podéis inscribiros en las peticiones de información y os envían toda la información. Y si además nos seguís por redes sociales, seguro que ya habéis visto que bueno, compartimos mucha información por ahí y hacemos más webinars de información en este sentido o de contenidos así novedosos o algo que nos hayáis solicitado. Bueno, pues no sé si entiendo que no tenéis ninguna duda, no queréis juntar nada. Hola María, no sé si puedes leer lo que están poniendo por el chat. No sé si te No, aparece. Ah, vale. Mira, pues te pregunta Elena, buenas María, en la web vi que ponía que costaba la matrícula 500 euros, pero habría que pagar algo más. buena pregunta, Elena. Eso lo mejor que puedes hacer es preguntarlo o por redes sociales a Mi Higher Education o escribirles directamente correo a ellos, porque la verdad es que lo desconozco. No sé los precios, no te puedo ayudar ahí. Si quieres, Elena, ponme tu correo y mañana te envío toda la información. No, es que no puedo ver el chat, no sé por qué. Yo creía que no podía escribir yo, pero no puedo ver el chat tampoco, Ludia. Pues es que a veces falla el Teams, no lo sé muy bien porque te he habilitado todas las opciones. A ver, que están escribiendo alguna más.
Vale, sí, nos están poniendo para enviar más información. Mañana os enviamos todo. Exacto, sí, todo el tema económico, tema de condiciones o de pagos o de todo esto, preguntárselo o Lucía os pasa la información. Te tengo a ti, Lucía, de secretaria, ¿eh? Si ponen algo más en el chat me avisas que Sí, no. sí, estoy mirando que están escribiendo. Estoy pendiente, ahora te digo. Vale, comenta Elena, en cuanto a los exámenes, ¿habría una vez realizados algún feedback por parte del tutor? Normalmente lo que os sale de manera automática son las respuestas que están correctas o no, y en el caso de que te hayas equivocado, te dice cuál es la correcta. Luego, si tenéis cualquier duda o queréis que comentemos cualquier cosa, lo podéis consultar por el foro. Es decir, a mí no me llega directamente después de que hagáis los exámenes, pero si tenéis cualquier duda, por supuesto, la planteáis en el foro y a partir de ahí podemos corregir o podemos aportaros más bibliografía o lo que necesitéis. Vale, y Pilar comenta, ¿qué otros requisitos se necesitan para ser neuropsicólogo? Uf, buena pregunta. Realmente neuropsicología ahora mismo, bueno, me imagino que de esto habréis oído, ¿no? Neuropsicología ahora mismo se está luchando, se está trabajando porque se ha reconocido como una especialidad, ¿no? En el futuro y todo esto. Entonces, a día de hoy lo que está es la acreditación de neuropsicología, que es una acreditación a nivel nacional, el Colegio Oficial de Psicólogos, pero a nivel nacional. Entonces, creo recordar que por la vía o sea, por la vía ordinaria ahora creo que son 4.000 horas de prácticas y no sé cuántas teóricas. De todas formas, eso si os metéis en vuestro Colegio Oficial de Psicólogos y revisáis acreditación de neuropsicología, os sale el documento donde aparecen todos los requisitos. Eso es para ser acreditado, o sea, es decir, para ser reconocido, digamos, con la acreditación. Vale, y dice Elena, ¿con este título se podría trabajar en el hospital? En el hospital público no. En el hospital, a ver, en los hospitales públicos hay que ser psicólogo, o sea, psicólogo clínico, vía PIR o vía habilitación en su día, acreditación clínica, para trabajar en los hospitales públicos. En los hospitales privados hay que ser psicólogo general sanitario y si luego además tienes un máster en neuropsicología, pues podrás ejercer, si el hospital en cuestión lo considera que tienes la formación suficiente, podrás ejercer como neuropsicólogo, pero siempre en hospitales privados en el caso de que no seas PIR, que no sé si es vuestro caso o no, no sé. Vale, a ver qué está escribiendo Elena. Dice, o sea que no existen oposiciones de neuropsicólogo para entrar en lo público. No, no, ojalá. No. A día de hoy no. A día de hoy para entrar en lo público solamente existen las OPEs, que entras como psicólogo clínico después de haber hecho la residencia, después de haber hecho el PIR y toda esta historia que ya sabéis y conocéis. Y a partir de ahí, o bolsa o OPE para conseguir plaza. Y dependiendo del hospital en el que estés y en el servicio en el que te muevas, pues hay veces que el psicólogo clínico que entra en una rama en el hospital público acaba pues bien, en la unidad de daño cerebral, en la unidad de neurorehabilitación o en la unidad de demencias, ¿no? Haciendo este tipo de intervenciones. Pero como tal, la figura del neuropsicólogo dentro de los hospitales no existe. Esperemos que algún día exista, también lo decimos. Vale, te dice que muchas gracias, que ojalá sí. Ojalá, ojalá, ojalá. Es verdad que luego hay mucha gente, como os digo, que mucha gente que sí que está en los hospitales, y igual sí que conocéis gente, muchas veces sí que hay neuropsicólogos, que somos psicólogos generales sanitarios, con formación, especialización en neuropsicología, con la experiencia, la acreditación clínica, práctica y toda esta historia,
que estamos en hospitales, bueno, hay veces que están en hospitales públicos, pero no están ocupando una plaza de público, sino que están a través, pues, por ejemplo, de asociaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en Valencia está Aspanión, está la Asociación Española contra el Cáncer, hay determinadas asociaciones que hacen, digamos, esa parte o cubren esa parte de, ¿no?, de funciones o de necesidades dentro de los hospitales públicos. Y entonces sí que es posible que un neuropsicólogo esté trabajando en el hospital público, pero digamos que no es del hospital público, ¿no? Es de la asociación en cuestión. Esto sí que puede suceder. O luego mucho neuropsicólogo que igual está haciendo la tesis doctoral y que entonces está en un proyecto de investigación y entonces por eso está en el hospital público. Esto también nos lo podemos encontrar. Pero la plaza de neuropsicólogo como tal, lo que preguntaba, ¿no? Por oposición o para bolsa, de momento esa no la tenemos. Vale, sí, dice que lo entiende, que duda resuelta. Me alegro que lo entiendas, Elena, porque la verdad es que es bastante complicado todo esto. Al final nos llevamos, ¿no? En vez de unirnos todos como psicólogos, nos tiramos piedras unos a otros y la verdad es que nos cuesta más avanzar, quizás. Creo que en principio ya no hay más dudas. Muy bien. Pues nada, chicas, muchas gracias. Lo dicho, Lucía os pasa la información si le habéis dejado el correo. De todas formas, creo que a todos los que os habéis inscrito os llegará, ¿no, Lucía? ¿Les llega la información también? Sí, os mandaremos mañana. Perfecto. Y nada, lo dicho, espero que nos veamos el próximo curso o cuando vosotras consideréis y si no, pues nos Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ir empezando. Os voy a, como ya habréis visto por redes sociales, os voy a presentar el máster de Neuropsicología Clínica de Amir Higher Education, que es codirigido por mí, por la doctora María Motos Muñoz, que soy psicóloga con máster en Neuropsicología, y por la Alicia López Frutos, que además de máster en Neuropsicología también es psicóloga especialista en Psicología Clínica. Antes de empezar con la presentación de lo que es el máster en sí, bueno, ya daros la bienvenida, obviamente ya os la he dado, ya os he presentado un poquito quiénes somos, ya os he dicho que Alicia y yo somos las dos tutoras, las dos directoras del máster, somos quienes os acompañamos a todas las personas que decidís elegir esta formación, y ahora os explicaré un poco cómo funciona. Y trabajamos en estos momentos las dos en la unidad de neurorehabilitación infantil del Hospital de Manises, aquí en Valencia, tanto con población con trastornos del espectro del autismo como con daño cerebral. Pero ambas hemos estado tanto con población de adultos, población dentro de la neuropsicología, dentro de la psicología clínica, psicología sanitaria, etcétera. Bueno, ¿por qué especializarse en neuropsicología? Es lo primero que deberíamos hablar o que me gustaría plantearos, y luego una breve presentación del máster y lo que es la programación académica, que al final no es lo que muchos os interesa, vais buscando o necesitáis para tomar decisiones, ¿no? De cara probablemente al mes de septiembre, a empezar este nuevo curso escolar, este curso académico. ¿Por qué especializarse en neuropsicología? Yo no sé si a vosotras os ha pasado, a vosotros os ha pasado. Yo descubrí la neuropsicología casi que por casualidad y por suerte la descubrí, ¿no? Siempre digo lo mismo. La descubrí el último año de carrera, cuando yo hice la carrera, todavía la licenciatura eran 5 años, y de repente me encontré en mi vida con una optativa que se llamaba Neuropsicología Clínica, que ni siquiera era obligatoria, obviamente era optativa, podías elegirla o no. Y como no, iba a elegir algo que empezaba por neuro, ¿no? Que tenía algo que ver con el cerebro. Y desde entonces hasta ahora, ¿no? Hace ya muchísimos años, ha llovido mucho y siempre, por supuesto, estaré tremendamente agradecida a aquel profe, que además tengo la tremenda suerte de contar con él también como docente en este máster, y fue quien me introdujo, quien me descubrió, ¿no? El mundo de la neuropsicología. Y gracias a él, o por culpa de él, no lo sé exactamente, pues me enamoré de este campo, y de ahí que bueno, a día de hoy esté aquí. ¿Por qué neuropsicología? Bueno, antes, ¿qué es la neuropsicología? La neuropsicología, muchos papás nos dicen o muchas familias nos dicen, ¿no? Que no sois neurólogos, pero tampoco sois psicólogos. Sí, somos psicólogos, obviamente, psicólogas somos. Lo primero somos psicólogas y luego somos neuropsicólogas, ¿no? Luego somos esa especialización dentro de la psicología, como tantísimas otras,
que estudia las relaciones que hay multidireccionales de ida y de vuelta que se establecen entre las estructuras, los procesos cerebrales y el comportamiento y el entorno, ¿no? Tanto en sujetos sanos como en sujetos que tienen algún trastorno, algún diagnóstico, alguna patología cerebral, alguna dificultad. La neuropsicología lleva muchísimos años existiendo, muchísimos es muchísimos, como veis ahí, ¿no? Tenemos historias que nos vienen desde muchos siglos antes de Cristo, donde trepanaban cerebros, donde agujereaban cerebros para ver si hasta luego llegamos a historias que aparecen o estudios que aparecen en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, con lesionados de guerra, qué pasa cuando tienen una lesión en una parte del cerebro, en otra parte del cerebro, ¿no? A partir de ahí, la verdad es que toda lo que es la historia de la neuropsicología a mí me resulta apasionante, ¿no? Cómo ha ido evolucionando hasta cómo hemos llegado hasta el momento actual. Tenéis ahí toda esta parrafada, pero bueno, sabemos que la neuropsicología utiliza todo ese conocimiento que hablábamos, tanto para la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de pacientes, como decíamos, bien sanos o bien que tengan una afectación neurológica, médica, psiquiátrica, trastornos del neurodesarrollo, trastornos cognitivos, del aprendizaje. Algo ha pasado en su desarrollo o algo ha pasado en su degeneración, en la degeneración, ¿no? De ese desarrollo que ya había finalizado, que ha hecho que todo funciona de una manera diferente, ¿no? Y ahí estamos los neuropsicólogos. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de técnicas estandarizadas, test estandarizados, pero también, por supuesto, toda la parte cualitativa, la impresión clínica, la observacional. Buscamos identificar, encontrar, ¿no? Diagnosticar alteraciones a nivel neuropsicológico, neuroconductual, y a partir de ahí pues, poder planificar, implementar estrategias de intervención para favorecer el desarrollo de la persona o para conseguir frenar en la medida de lo posible ese deterioro, ¿no? Cuando hablamos de neurodegenerativa. En ese caso, la neuropsicología, por tanto, está tanto en el ámbito del diagnóstico como de la intervención, por supuesto, de la docencia y también de la investigación, ¿no? En los últimos años se está moviendo muchísima investigación también dentro de la neuropsicología. Se sabe mucho más del cerebro, muchísimo más nos queda por saber, por supuesto, creo que nunca sabremos lo suficiente, pero se está investigando mucho, ¿no? Como decía, en los últimos años en este sentido. Esta imagen que si estáis en el mundo de la neuro, ¿no? Lo vais a ver por activa y por pasiva, muchísimas, es tan sencillo y tan complejo que incluye desde qué pasa con esa parte genética y esa parte ambiental que hace que nuestro cerebro se forme desde el primer momento de una manera determinada, en el caso de la genética, pero en el caso del ambiente también cómo ese ambiente puede moldear o lo que pasa afuera puede modificar, ¿no? El desarrollo de esas estructuras cerebrales, pero también de los genes, que es esta parte epigenética, ¿no? El ambiente también puede modificar la expresión de los propios genes. Esto hace que el cerebro esté formado, se vaya formando, desarrollando, funcionando de una manera o de otra. Y esa forma de desarrollarse ese cerebro, ¿no? Ese funcionamiento cerebral, lo que hace es que nuestras funciones cognitivas vayan de una manera o de otra, ¿no? Se desarrollen también de una manera o de otra, que a fin de cuentas, que nuestra conducta se manifieste de una manera o de otra, ¿no? Que funcionemos de una manera o de otra. Claro, como veis aquí hay muchos niveles, muchas posibles ramificaciones, ¿no? Muchas posibles vinculaciones, interacciones entre unos aspectos u otros, y tanto el ambiente, tanto puede modificarse, el ambiente y los genes pueden hacer que ese cerebro funcione de una manera determinada, esas funciones cognitivas también y esa manifestación conductual sea una u otra, como esa manifestación conductual y lo que hacemos, ¿no? A través de la intervención, a través de la rehabilitación, de la estimulación, también puede hacer que esas funciones cognitivas se modifiquen y a fin de cuentas que ese cerebro también se modifique, ¿no? Es la maravillosa neuroplasticidad que gracias a ella podemos modificar también, ¿no? Muchas estructuras y el funcionamiento de muchas áreas cerebrales. Bien, una vez llegado aquí, porque como os decía, ¿por qué formarse en neuropsicología? Hay una parte de las alteraciones, de los diagnósticos, de los trastornos de los que hablamos en neuropsicología, pues que obviamente tienen un montón de pruebas médicas, sabemos pues desde analíticas hasta resonancias magnéticas, funcionales, SPECT, PET, TACS, electroencefalograma, miles, ¿no? de pruebas que cada vez se desarrollan más con distintas estrategias, distintas técnicas, distintas imágenes, que, como decía, hay muchos de esos trastornos, muchas de esas
alteraciones que sí que pueden ser diagnosticadas, detectadas y diagnosticadas a través de todo este combo, ¿no?, de pruebas médicas, tanto las de radiodiagnóstico como las pruebas, las analíticas de sangre, de orina, ¿no?, y las metabólicas y toda esta parte. ¿Qué sucede? Que hay otras muchas patologías, otros muchos trastornos, otros muchos diagnósticos que al menos a día de hoy sabemos que no contamos con pruebas médicas. Y ahí es donde estamos también los neuropsicólogos, ¿no? Ahí es donde tenemos mucho que decir o tenemos mucho que aportar. Obviamente esto no es un diagnóstico, esto no es no tenemos nosotros la última palabra, esto al final siempre es un trabajo de equipo, pero sí que tenemos mucho que aportar, ¿no? Esos perfiles neuropsicológicos, esas alteraciones que podemos encontrar en áreas concretas, en funciones concretas, de una manera determinada, más evolucionado ese déficit en un aspecto o en otro, más al principio, más al final, pueden darnos unos perfiles que nos ayuden a apoyar una sospecha diagnóstica, ¿no?, una hipótesis diagnóstica. Algunos de esos diagnósticos que sabemos que a día de hoy, ya digo, no hay pruebas médicas que nos permitan determinar, ¿no?, y concretar cuál es si efectivamente es ese diagnóstico, ¿no? Pues tanto los trastornos del neurodesarrollo, el trastorno del espectro del autismo, que os decía que es donde trabajamos tanto Alicia López como yo, pero también todos los trastornos neurocognitivos, ¿no?, las demencias, que ahora según DSM-5 aparecen como trastornos neurocognitivos, o los trastornos del aprendizaje, todas esas escalas de valoración que pueden ser apoyadas también por un perfil neuropsicológico específico, o los trastornos del lenguaje, la discapacidad intelectual. Ya como os decía, tenemos muchas de esas etiquetas que son apoyadas, ¿no?, por unos perfiles neuropsicológicos que realmente nos lo da la exploración, una buena exploración, una buena evaluación de las funciones cognitivas de la persona. Otro de los motivos por los que considero imprescindible formarse en neuropsicología es porque, bueno, muchas veces tenemos un diagnóstico, en este caso, como veis ahí, pues un síndrome de X frágil, serían esos peques que están ahí en la imagen. Y si tenemos ese diagnóstico, esa etiqueta diagnóstica, que es un síndrome en este caso médico genético, ¿no?, con un diagnóstico médico, nosotros ahí no tenemos nada que decir, digamos, en el diagnóstico, pero es verdad que cuando llega esa etiqueta diagnóstica, pues no quiere decir que tengamos la bolita mágica para saber cómo intervenir, ¿no?, sobre ese chico, sobre ese niño, ese adolescente, ese adulto, cómo podemos ayudarle, cómo podemos ayudarle a desarrollar estrategias, a favorecer, ¿no?, al final su autonomía, su calidad de vida, sus funciones cognitivas. No tenemos la bolita mágica. Por tanto, independientemente de que haya un diagnóstico u otro, es verdad que si tenemos un diagnóstico podemos intuir, más o menos esperar, ¿no?, un perfil neuropsicológico X determinado, que es el que se asocia, la bibliografía, la experiencia, la práctica clínica nos permite asociar con esa etiqueta diagnóstica, pero necesitamos, a pesar de ese diagnóstico, no necesitamos poder realizar una buena valoración exhaustiva, un buen análisis a nivel neuropsicológico de todas sus funciones cognitivas para saber exactamente por dónde podemos seguir trabajando, ¿no?, con ese niño, con ese adolescente, ¿no? Como os decía, pues no tenemos bolita mágica, obviamente, y por tanto necesitamos hacer una buena valoración. ¿Por qué formarse en neuropsicología? Pues porque aquí sí que, bueno, por cambios a nivel cultural de la sociedad, ¿no?, por cambios en la evolución de la humanidad, pues cada vez tenemos más de muchas cosas. Cada vez tenemos personas más mayores, cada vez somos más personas mayores, ¿no?, viviendo en este planeta. Cada vez la población es más envejecida, cada vez nuestra esperanza de vida es más elevada y, por tanto, cada vez nos encontramos con más población que tiene, por ejemplo, trastornos neurocognitivos, ¿no? Y, por tanto, es una necesidad a nivel de la sociedad, ¿no?, poder cubrir esos requerimientos de esa parte de la población, ¿no?, que necesitan ser valorados, ser atendidos, ser apoyados para que intentar mantener, como decía, sus funciones cognitivas durante el máximo tiempo posible para intentar que su calidad de vida sea lo mejor posible también, ¿no?, durante más tiempo. Pero también es verdad que cada vez tenemos más diagnósticos de trastornos del espectro de autismo, trastornos del neurodesarrollo, discapacidad intelectual. Cada vez se detectan más todos estos diagnósticos, cada vez se diagnostican más. También hicimos hace poco un webinar relacionado, ¿no?, con este aumento, este incremento de los trastornos del neurodesarrollo, del diagnóstico. Pero es verdad que cada vez encontramos más diagnósticos y cada vez, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito sociocomunitario, en el ámbito clínico, nos encontramos con más peques también que tienen, ¿no?, sintomatología o efectivamente un diagnóstico confirmado en este sentido.
Por tanto, cada vez necesitamos saber más también, ¿no? de este tema. Por tanto, este sería otro de los posibles motivos, de los muchos que podríamos plantear, de por qué formarse en neuropsicología, ¿no? Y el último sería un compendio un poco de todo, ¿no? De lo que estábamos hablando. Sería recoger que sabemos que hay evidencia de alteraciones neuropsicológicas también en trastornos que inicialmente no son neuropsicológicos, ¿no? Y veis que lo he puesto ahí entre comillas, no neuropsicológicos, pues por ejemplo el trastorno bipolar, la esquizofrenia o los trastornos de la conducta alimentaria. Sabemos que cada vez más la bibliografía está demostrando, y la experiencia clínica también, que se asocia a determinados perfiles también neuropsicológicos que nos pueden ayudar también a determinar esos perfiles neuropsicológicos y a poder, sobre todo, ayudar a la intervención. No tanto hacer una intervención directa en ese sentido, pero sí que entender determinados patrones, determinadas respuestas de la persona desde su perfil neuropsicológico. Además, la evidencia de la importancia de mejorar las funciones cognitivas en distintos trastornos, como os decía, la necesidad de determinar un perfil cognitivo, de debilidades, de fortalezas, para hacer una intervención que se ajuste, ¿no?, a las necesidades de cada persona, sea niño, adolescente, adulto, persona mayor. Mayor evidencia también de la eficacia de las intervenciones neuropsicológicas, cada vez hay más estudios. Es maravilloso cuando hacemos webinars o casos clínicos o prácticas y los alumnos dicen, uy, pues sí, funciona, ¿no? En un caso clínico, cuando vemos una evaluación post y de repente se ve la mejoría, y es maravilloso. Es que, sorpresa, la neuropsicología, la intervención neuropsicológica funciona, ¿no? Como tantas otras intervenciones. Surgimiento de nuevas técnicas, estrategias, recursos, como os decía, una población cada vez más envejecida y un aumento de diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo. Tenemos ahí un combo de muchas posibles causas que nos plantean que la neuropsicología es una opción, para mí maravillosa, obvio, si no, no la habría estudiado, pero sí que muy válida y muy potente, ¿no?, a la hora de formarse. Os presento a continuación el máster de neuropsicología, como os decía, estaba viendo ahora si tenía si tenéis algún mensajito o queréis poner un mensajito por el chat. Si no lo veo ahora, luego cuando acabemos la presentación intento resolverlas, ¿vale? Como os decía, presentamos el máster en neuropsicología. El máster surge inicialmente empieza su andadura en el experto de neuropsicología clínica de adultos. A posteriori planteamos también cómo íbamos a formar en neuropsicología clínica de adultos, sin dar la opción también de formarse en neuropsicología clínica infantil, y de ahí surge la unión de ambos, crea, ¿no?, o ve la luz el máster de neuropsicología clínica, que es un máster de 60 créditos. Uno de los puntos fuertes que considero que tiene nuestro máster, y si habéis empezado ya a explorar por ahí formaciones, a mí me costó muchísimo en su día. De hecho, mi primera formación en neuropsicología obviamente no era en infantil, porque formación en infantil hay poquita, me imagino que ya la habréis encontrado. Sobre todo hay formación en adultos que toca un poquito de infantil, ¿no? A veces tocas pues 2 fines de semana en todo el año o 2 módulos en todo el año, cosas así. Como os decía, uno de las potencialidades que tiene este máster es que tiene el mismo peso, tanto adultos como infantil, ¿vale? Entonces, se intenta complementar, obviamente, porque, claro, hay módulos que, por supuesto, se complementan el uno, ¿no?, en un área y en el otro, pero tienen el mismo peso, no es solamente un módulo infantil. Y, por tanto, la gente que queremos formar, que siempre hemos querido formarnos en infantil, pues creo que es una de las opciones que os podrían encajar, ¿no?, en ese sentido. Tiene 12 meses de duración, son 24 módulos teóricos, 12 y 12. Creo recordar que sí que es exactamente igual, si no ahora lo confirmamos, que la verdad es que me acaban de bailar los números. 7 talleres prácticos que se hacen también online y seminarios prácticos en directo cada 2 meses. Se van alternando los talleres prácticos con los seminarios, es decir, de manera que todos los meses hay una sesión práctica, bien sea un taller o bien sea un taller de casos o bien sea un seminario práctico de un tema concreto. Se van alternando, como os decía, y todos los meses hay una de esas sesiones. Las sesiones se hacen en streaming, es decir, se hacen online, pero podéis estar en directo viéndola, aprovechando, preguntando, debatiendo, reflexionando, bueno, lo que queráis. Nos encanta que os conectéis. Es verdad, somos conscientes que muchas veces es complicado y por ello también se quedan grabadas. Las podéis luego volver a ver tantas veces como queráis. Luego hay un examen cada 2 módulos aproximadamente, pues dependiendo de si los módulos son más densos o menos densos, puede haber un examen para un único módulo o un examen para 2 o para 3, ¿vale? Dependiendo.
y un trabajo final de máster que ahora os explico y es muy, muy, muy breve y muy cortito y muy fácil. Me he puesto ahí la señal de nuevas llegadas o de novedades, ¿no? Porque es verdad que no podemos todavía concretar y no podemos cerrar, pero estamos trabajando para poder ofreceros también prácticas reales en centros de neurorehabilitación, tanto infantil como de adultos, dentro de esta misma formación. Ya digo que no podemos todavía concretar ni cerrar, pero en cuanto lo tengamos concretado, tanto los centros en los que ofertar las prácticas como los periodos de prácticas que se ofrecerían, se os daría toda esta información porque entiendo que puede seros muy interesantes, ¿no? En principio, los centros de prácticas o el grueso de centros de prácticas sería obviamente Madrid, Barcelona y Comunidad Valenciana, pero bueno, ya digo que cuando tengamos todo esto más concretado os lo iremos facilitando. Como os decía, toda la información, toda la documentación, todos los materiales se trabaja a través de la plataforma Blackboard, que la verdad es que es bastante intuitiva, no como a lo mejor otras que habéis podido utilizar. En esa plataforma están todos los módulos, así en cajitas, en ventanitas, y en cada uno de los módulos tenéis el material escrito, es decir, la presentación en diapositivas. Tenéis toda la videoclase grabadas de todas las partes del módulo, las partes del tema en el que se haya dividido, en el que se haya segmentado. Y luego en muchos de esos módulos también tenéis material escrito, es decir, el material de diapositivas más desarrollado, más elaborado. Aparte de materiales, por supuesto, que podéis solicitarnos y podemos seguir colgándolo. Hay un foro también que podéis utilizar. Yo os animo siempre a que lo utilicéis para preguntar, tanto con la tutora como con los profes. Soy yo un poco el filtro, ¿no? que recojo las dudas y puedo resolveros lo maravilloso, lo resuelvo, lo debatimos en una sesión o como queráis. Y si no, a través le planteo las cuestiones que necesitemos al profesor que corresponda, al docente que corresponda de cada módulo y os devuelvo la información. Y os facilitamos también una planificación, una propuesta de la planificación de estudio. Luego, por supuesto, una de las virtudes que tiene también este máster es que, como os decía, las videoclases están grabadas, las diapos están colgadas y el material escrito está colgado. Está todo colgado de todo el máster desde el primer momento. Es decir, a mí me motiva mucho más empezar por el módulo 7. Pues empiezo por el módulo que a mí me apetezca, me venga bien. Nosotras en la planificación, como os decía, en la propuesta, os lanzamos lo que creemos que tiene más sentido, sobre todo pues porque ahora veréis que, por ejemplo, en infantil pues empezamos por funciones cognitivas, por evaluación y luego ya nos metemos. Entonces, bueno, meterse en los siguientes temas sin haber desarrollado los primeros hace que sea un poco más complicado, pero la organización os la podéis plantear vosotros conforme queráis, ¿vale? Como os decía, las clases de contenidos y talleres, eso está grabado, está en diferido, está subidos a la plataforma, las podéis ver cuando queráis, como queráis, y podéis plantear dudas, revisiones, lo que sea, a través del foro. Y los seminarios prácticos son los que se van haciendo en streaming, online, pero en streaming, ¿no? Y pues, se va variando también por supervisiones de casos clínicos, formulación, exposición de casos o temas concretos que estén en ese momento más en boga o esté surgiendo más debate sobre alguno de ellos, ¿vale? Lo que os decía, los exámenes es lo de menos, entre comillas, en esta formación. Entendemos que esta formación es por disfrutar, por aprender y obviamente los exámenes recoge el contenido teórico, ¿no? De cada uno de los módulos, pero es verdad que son muy, muy, muy sencillitos. Otro de los puntos fuertes que tiene este máster, para mí, por supuesto, es que el equipo docente es un equipo con experiencia en la práctica clínica. Todos los docentes del máster, tanto de la parte de adultos como de la parte de infantil, estamos en ejercicio en estos momentos, en la práctica en daño cerebral, en neurorehabilitación, en trastornos del neurodesarrollo, en neurodegenerativas, en rama de radiología, de psiquiatría, de neuropediatría. Y estamos todos ejerciendo, ¿no? en estos momentos o tenemos amplia experiencia durante muchos años. Y además es un equipo multidisciplinar. Los docentes no solamente somos psicólogos, neuropsicólogos, psicólogos clínicos, sino que, como os decía, hay módulos que incluyen a múltiples profesionales de distintas áreas. Tanto logopedas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, por supuesto, neurólogos, neuropediatras, psiquiatras también, maestros de educación especial, trabajadores sociales. Es decir, hemos intentado incluir todos los profesionales con los que nos podemos encontrar, sobre todo quizás en la rama de infantil, ¿no? Que es donde creo que
que podemos trabajar con con una mayor variabilidad de profesionales y que por lo menos nos otorguen la información necesaria para poder entendernos entre todos, ¿no? Para saber si trabajáis en un equipo multidisciplinar, para que nos podamos entender entre todos. Y si no trabajáis en un equipo multidisciplinar, para saber mínimamente cómo manejar esas situaciones, a quién derivar, en qué casos, qué puedo adaptar o de qué manera, ¿no? Tener un mínimo, obviamente no pretendemos que seáis todas estas especialidades, ojalá, pero es imposible. Necesitamos trabajar en equipo y necesitamos entendernos, ¿no? Y necesitamos saber toda esta parte. Además, cada uno de los profesionales, como digo, lo explican para que lo podáis llevar a cabo vosotros, ¿no? Para que podáis utilizar toda esa información en vuestro ejercicio diario. Tenéis aquí algunos de los docentes, en este caso de la parte de adultos. Hay psicólogos clínicos, hay neuropsicólogos, hay radiólogos, neurólogos, psiquiatras, ¿no? Tenemos grandes formadores, gente que lleva muchísimos años. Seguro que si ya estáis en el mundo de la neuropsicología, seguramente algunas de esas caras os van a sonar, y más si sois de esta zona de Comunidad Valenciana o de la zona de Cataluña, seguro que sí. Y en esta parte no he podido poner los nombres porque estos son los formadores, como os decía, los docentes de la parte infantil. Y como veis, hay muchísima gente que incluye, como os decía, psicólogos residentes, o sea, psicólogos clínicos, psicólogos sanitarios, todos formados en neuropsicología, obviamente, logopedas, especialistas en biofuncional, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, maestros de audición y lenguaje, maestros de educación especial, trabajadores sociales, fisioterapeutas, psiquiatras, neuropediatras y psicólogas especialistas también en terapia sistémica. Con lo cual tenemos un combo ahí, como veis, de muchos profesionales, gente que además si nos veis ahí en las fotitos, la mayoría, y los que no, es que vamos de guapos, pero la mayoría estamos con la ropa de trabajo, ¿no? Y como veis, si en algún momento trasteáis y veis todos los nombres y apellidos, somos gente que estamos trabajando diariamente con niños. Vamos a ver así un poco rápido la parte de la formación, de la programación. Empezamos en el módulo 1, en la parte infantil, con una introducción, conceptualización, técnicas complementarias, sobre todo prestando mucha atención a lo que es el desarrollo cerebral, para entender muy bien de dónde viene ese desarrollo cerebral, qué le está pasando en cada momento a ese cerebrito del peque, para luego poder entender qué le ha pasado cuando hay alguna alteración, ¿no? Un traumatismo craneoencefálico, una CV o cualquier circunstancia que haya modificado significativamente ese desarrollo. Como no, un módulo de conceptualización de funciones cognitivas, obviamente es algo que todos conocemos, pero necesitamos, ¿no?, asentar, conceptualizar, y como veis en un único módulo lo metemos todo: atención, funciones ejecutivas, memoria, lenguaje, praxia, sinopsia. Luego un módulo extenso de conceptos básicos de evaluación en neuropsicología infantil, no tanto como una sucesión de test, porque esto es verdad que luego siempre podemos irnos a TEA Ediciones o a la editorial que nos corresponda y empaparnos, ¿no?, de los test y de la edad y de todo esto, sino toda esa parte de valoración cuantitativa, cualitativa, toda esta parte de valoración observacional, cómo elaborar informes, devolución de información, ¿vale? Toda esta parte. Y aquí empezamos con lo que son, digamos, los trastornos, los diagnósticos, ¿no? Una parte de daño cerebral prenatal, a continuación perinatal y por último postnatal. Y como veis, ay, disculpad, se me ha movido esa diapo. Como veis, tanto la de prenatal como la de perinatal, tenemos parte tanto de perfil neuropsicológico, sensorio-motor adaptativo, motor musculoesquelético. En el postnatal incluimos, voy a hacerlo más para arriba y así. En el postnatal incluimos tanto lo que es traumatismo craneoencefálico como un tema también de oncología pediátrica y de situaciones de trauma, negligencia, maltrato y en población pediátrica. Un módulo transversal de todos estos tres módulos anteriores, de prenatal, perinatal y postnatal, donde englobamos toda la parte de delusión y de lenguaje en daño cerebral, como os decía, para tener una visión general. Un módulo de trastornos del neurodesarrollo que incluye trastorno del espectro del autismo, TDAH, discapacidad intelectual y dificultades del aprendizaje. Un módulo de epilepsia y trastornos asociados que lo imparten tanto neuropsicología como neuropediatría.
un módulo específico de farmacología para neuropsicólogos, para que podamos entender bien de qué estamos hablando cuando nos hablan de fármacos. Y un módulo para mí maravilloso, muy bonito, de la importancia del contexto, que incluye tanto la importancia de la inclusión del entorno familiar, del entorno escolar y del entorno social y comunitario, ¿no? Dentro de toda esta intervención que hacemos en los niños. Un último módulo en la parte infantil, de neuropsicología infantil y nuevas tecnologías, que sabemos que es verdad que esto está a la orden del día y necesitamos estar formándonos constantemente, pero por lo menos un módulo para poder tener, ¿no?, asentar unas bases sobre algunas de las herramientas principales, cómo utilizarlos y de qué manera. Pasamos entonces a la parte de adultos, una introducción para poder hacer la transición, ¿no?, de infantil a adultos, un módulo de habilidades y destrezas del neuropsicólogo clínico, ¿no? Os decías de la parte de adultos, pero obviamente hay módulos que son transversales, ¿no?, que son comunes, igual que el método de métodos de investigación en neurociencias, por supuesto, esta estructura y funcionamiento del sistema nervioso, ya pensando de cara a esa conectividad cerebral, esa plasticidad, ¿no? Nos centramos ya en esas fortalezas del cerebro, métodos y técnicas en neurología, impartidas obviamente por radiología y neurología, técnicas específicas a nivel de neuroimagen estructural, funcional, etcétera. Y empezamos con los temas de daño cerebral adquirido, en este caso en adultos, alteraciones neurológicas en pacientes neurológicos, en adultez, neurodegenerativas, demencias. Por supuesto, como os decía antes, un módulo de alteraciones neurológicas en problemas de salud mental, que le pasa al cerebro durante esos diagnósticos, ¿no?, en esos diagnósticos de trastornos o problemas de salud mental. Psicofarmacología, en este caso centrada en adultos, en población adulta. Un módulo de funciones cognitivas más centrado desde la perspectiva adulta, ¿no?, centrado en algunos aspectos más concretos que son más relevantes, ¿no?, en neuropsicología de adultos, no tanto de infantil, y ese módulo de evaluación neuropsicológica en los adultos. Métodos y técnicas de intervención neuropsicológica en población adulta. Y un último módulo de elaboración de informes, resolución de prácticas clínicas, metodología de realización de informes, etcétera. Como os decía, todo está en la plataforma web, están los exámenes también en la plataforma web, los podéis hacer en el momento en el que vosotros consideréis, el módulo 1 primero o el módulo 17 primero, como vosotros queráis, y el trabajo de final de máster consiste en un caso clínico que está también colgado en plataforma y se resuelve a través de él. Cuando finalizáis todo esto, tendréis el título de máster universitario emitido en este caso por la UDIMA, por la Universidad de Distancia de Madrid, así como un diploma, por supuesto, emitido por Appears Psychology. Y el título es Máster Universitario en Neuropsicología Clínica. Como os he dicho antes, tiene 60 CTS y el número de horas oficiales son 1.500 horas. Con esto finalizaríamos nuestra presentación hoy del máster. Un poco lo que os quería contar de por qué o por qué considero, por qué os animaría yo a formaros en neuropsicología. No sé si ya estáis formando, si ya lleváis tiempo trabajando, si esto es una curiosidad que ha aparecido en vuestra vida así de repente. Pero bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que os gustaría resolver. Podéis preguntar por el chat. Creo que no podéis abrir micro, pero podéis preguntar por el chat. Ay, no sé.